Alabado sea Jesucristo, cuarto bachillerato. En la clase de esta semana continuaremos trabajando con Arduino y hablaremos un poco del lenguaje de programación Arduino. El lenguaje de programación Arduino está desarrollado para la programación de microcontroladores y se basa en el lenguaje de programación C. El lenguaje de programación C, también conocido como lenguaje de programación de sistemas, es un lenguaje de alto nivel, ya que es estructurado y posee sentencias y funciones que simplifican su funcionamiento. No vamos a desarrollar como tal el lenguaje de programación C, vamos a utilizar una variante del mismo que está adaptada al lenguaje de programación de Arduino, que está diseñado para lo que serían la programación de microcontroladores. Vamos a ir viendo la estructura de un sketch paso a paso y cómo es que lo debemos de trabajar en nuestros programas. Dentro de la programación de Arduino hablaremos un poco de lo que son los sketches. Los sketches, denominados programas, reciben este nombre al crearse o al ser creados en el lenguaje de programación Arduino, ya que no se va a crear un programa como tal, sino que únicamente se va a crear la programación para un microcontrolador. Quiere decir que la programación que realicemos dentro de nuestro Arduino va a ser llevada a un componente digital, ya sea a un componente digital en físico. Puede ser un prototipo o ya un componente funcional. Estos sketches, al guardarse, crean un proyecto o crean un programa con la extensión .ino. Esta extensión .ino tiene la particularidad de que para que funcione necesitamos un fichero que tenga el mismo nombre que el programa o el sketch en cualquier ubicación de nuestra computadora. ¿Qué quiere decir eso? Para que el proyecto o el sketch de Arduino funcione y lo podamos cargar a nuestro componente o a nuestro circuito, debe de existir una carpeta con el mismo nombre en cualquier ubicación de nuestra computadora. Prácticamente, de forma resumida, ese es un sketch. Y vamos a ver la estructura de un sketch dentro de Arduino. Antes de empezar con la estructura de un sketch, vamos a hablar un poco de cómo guardar o cómo se guarda un sketch desde el IDE de Arduino. El IDE de Arduino no es como tal un programa, ya que acá podemos realizar la programación de diferentes componentes electrónicos, de diferentes circuitos e incluso utilizar diferentes programaciones a la que tiene directamente por default. Aquí podríamos utilizar directamente programación C o la que es más fácil, que sería programación Arduino. Para yo poder guardar un archivo desde un sketch desde el IDE de Arduino, doy clic en archivo, guardar como, y acá busco la ruta o el fichero donde yo quiero guardarlo. Le doy en escritorio y acá le voy a poner por nombre ejemplo y le doy en guardar. Ya que lo guardé, puedo cerrarlo. Si se dan cuenta, acá miren, yo no le dije que creara ninguna carpeta, él la creó. Si yo le doy doble clic al sketch ejemplo, automáticamente lo va a abrir. Solo va a cargar cualquier complemento que yo tenga en el mismo. Lo voy a cerrar, pero si ahora vengo y yo tuviera mi archivo de esta manera y no existiera una carpeta o un fichero donde esté almacenado, cuando yo intente abrirlo, automáticamente me va a iniciar, pero antes de abrir el sketch me va a mostrar este mensaje. Este mensaje prácticamente me está diciendo que debe de estar dentro de una carpeta. Si el programa o el sketch no está dentro de una carpeta con el mismo nombre, no va a funcionar. Si yo le doy en OK, automáticamente el mismo programa crea la carpeta. Si vemos acá donde estaba el programa, ahora miren, está en una carpeta. Prácticamente eso es lo que nos dice que es un sketch.
y para que este mismo funcione. Continuando con la estructura de un sketch, vamos a realizarlo directamente en Tinkercad. Recordemos que al crear un sketch en Tinkercad debemos de ponerle el nombre de lo que estamos trabajando, si es ejemplo 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 1, como ustedes lo vean, su nombre, apellido, grado y sección. Debemos de identificar bien nuestro componente, nuestro circuito, nuestro sketch. Si no viene bien identificado, se les va a restar punteo en el mismo. Y punteo restado por nombre mal puesto no tiene validez para recuperar ese punteo. Entonces, para poder trabajar la programación de un sketch en Arduino, voy a necesitar una placa Arduino. Ya que tengo seleccionada la placa que voy a utilizar para mi sketch, me voy a donde dice código. Ya que no voy a necesitar ningún otro componente agregado a mi circuito, puedo irme directamente al código. Doy clic donde dice bloques y lo cambio a texto, ya que voy a utilizar únicamente texto y no bloques. Ya estando acá, voy a borrar todo esto y vamos a ir trabajando la estructura de la programación paso a paso. Escuchémoslo muy bien, paso a paso. Entonces, al poner doble diagonal dentro de un sketch, automáticamente estoy poniendo un comentario. Los comentarios me van a servir únicamente para dejar mensajes dentro de mi sketch con situaciones o partes del código relevantes que yo necesite recordar más adelante. También tenemos lo que serían las variables. Recordemos que las variables son espacios de almacenamiento de memoria en un sketch, en un programa o en un proyecto. Prácticamente es lo que se va a almacenar en dicha variable. Las variables están acompañadas de lo que serían identificadores. ¿Qué es un identificador? Prácticamente es el nombre que se le va a dar a la variable. Y también vienen acompañadas de un tipo de dato. El tipo de dato me va a decir qué voy a almacenar en mi variable. Si va a ser un texto, si va a ser un número, si va a ser un punto decimal, si va a ser un solo carácter, cualquier tipo de dato que vayamos a necesitar en nuestro sketch. También podemos encontrar las constantes. Las constantes cumplen o tienen las mismas características que una variable. Lo único que va a cambiar en una constante es que el valor de la misma no va a cambiar en todo el proceso del programa. Eso quiere decir que la variable cambia su valor en cualquier momento del programa y la constante no. Esto quiere decir que una variable puede cambiar su valor en cualquier momento del programa, aun cuando se le dé un valor de inicio, y la constante no. La constante va a mantener su valor en todo el momento del programa y debe de dársele un valor en específico. Por ejemplo, para declarar cualquiera de las dos, de primero necesitamos el tipo de dato, int, en el caso de una variable, un identificador, pongámosle pin led 1 para el led número 1, que sería el identificador, igual que va a estar en el pin número 2, punto y coma. Aquí yo tengo una variable que si yo quiero la puedo cambiar durante el proceso o la ejecución de mi sketch o no. En este caso yo preferí dejarla de esta manera. Y en el caso de una constante es muy similar. Lo único que va a cambiar es que esta lleva al principio la palabra const, que hace referencia a constante. Int, le puedo poner, por decirles, pinled 2 es igual al pin número 3. Esto, al ser casi idénticos, pero aún así muy diferentes, me dice que en la variable pinled 1
yo todavía le puedo modificar el valor, a diferencia de la constante pin LED 2, que el valor va a ser en todo momento el 3. Prácticamente esa es la diferencia entre una variable y una constante. También dentro de la estructura de Arduino existen dos funciones. La primera función es la función setup y la segunda función es la función loop. Cada una hace diferentes acciones dentro de un programa. Vamos a trabajar de primero la función setup. Entonces, para iniciarla, siempre va a iniciar una función con la palabra void y continuado de el identificador de la función, como que fuera una variable. Pero en este caso, como ya existe, solo ponemos setup, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos corchetes, damos enter, 1, 2, enter y cerramos corchetes. Recordemos, este es el corchete que cierra este corchete que abre. Entonces, todo lo que vayamos a trabajar dentro de cada función debe de ir dentro de los corchetes, no afuera, no arriba, sino adentro de los corchetes. Aquí tengo un corchete y aquí tengo el otro. Eso debemos de tenerlo muy, pero muy en cuenta. Y acá le vamos a decir a nuestro programa qué es lo que va a realizar cada uno de nuestros componentes. Por ejemplo, con la palabra pin mod abro y cierro paréntesis, punto y coma. ¿Por qué lo hago de una vez de esta manera? Para evitar el que se me olvide ponerlo más adelante. Y dentro de los paréntesis, no corchetes, paréntesis, recalco eso, voy a escribir el nombre de mi variable o de mi constante de la misma manera que yo la escribí acá, debe de estar acá, si no me va a dar problemas más adelante. Después de escribir el nombre de mi pin, le doy coma y acá pongo qué función va a tener, si va a ser una salida o una entrada de información. En este caso, el LED es una salida de información y pongo output de esta manera. Si fuera una entrada de información, debería de poner input, entrada, input, salida, output, de esta manera. Y hago lo mismo con el pin LED número 2. Pongo pin mod porque le estoy dando el modo en el que voy a utilizar ese pin, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y dentro de los paréntesis vuelvo a escribir pin LED 2, coma, output. No olvidemos que debemos de colocar sí o sí el coma. Si no colocamos la coma, no nos va a funcionar y nos va a dar errores nuestro programa. Y acá prácticamente ya tenemos la parte de la función setup. Recordemos que el pin mod hace referencia al modo del pin que vamos a utilizar. Pin LED está diciendo que en el pin número 2 vamos a conectar el LED 1. En el pin número 3 el LED 2. Y así sucesivamente. Si yo tuviera más LED que conectar, debo de crear más variables. La misma cantidad de variables que tengo según componentes vaya teniendo en mi programa. Y por último, vamos a trabajar la función loop. Esta se inicia de la misma manera que la función setup. Ponemos void y acá escribimos la palabra loop, abro y cierro paréntesis, abro corchetes, 2 enter, cierro corchetes y dentro de los corchetes voy a empezar a trabajar mi programación. Acá más que todo vamos a realizar la acción que va a surgir o que va a realizar nuestro programa. Para eso voy a hacer una pequeña modificación en el pin LED 2 y lo voy a poner que funcione en el pin número 13. Ya que hice esta modificación, voy a empezar a trabajar con lo que tengo ahí. Entonces, para yo decirle a mi programa que encienda un LED, debo de utilizar la palabra hide y
para que lo apague debo de utilizar la palabra low. ¿Cómo así? Voy a poner dos comentarios. Encendido, digamos que es igual a high, y apagado a low. Estos dos identificadores son los que yo voy a utilizar para poder darle a mi programa qué es lo que yo necesito que haga. En este caso, como solo son LED, que encienda y que apague según lo que yo le vaya diciendo. Para eso vamos a utilizar la palabra digital write, que me está diciendo que voy a realizar una escritura digital. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. Repito, lo hago de una vez para no olvidarme que lo debo de colocar. Cuando ya tengo mi punto y coma, automáticamente me voy en medio de mis paréntesis y acá escribo pin led 2, high, y le voy a decir que espero un tiempo, un delay de 500 milisegundos, punto y coma, y le voy a decir que nuevamente haga una escritura digital. Abro y cierro paréntesis, punto y coma, y dentro de los paréntesis escribo pin led 2, lo que se apague, y le voy a decir otra vez que espere un delay o un tiempo, un delay. Abro y cierro paréntesis, punto y coma, y dentro del paréntesis vuelvo a poner los mismos 500 milisegundos. Ya teniendo esto, yo puedo ejecutar mi programa para que este ejecute o funcione. Le doy ejecutar o iniciar simulación, y acá miren, si se dan cuenta, este LED, que es el LED que está conectado al pin número 13, se enciende y se apaga. Si yo le cambio la velocidad acá, va a cambiar también la forma en que se enciende y se apaga el LED. Aquí está, miren, si se dan cuenta, es más lenta o más lento el cambio. Prácticamente esta es la estructura principal de un programa. ¿Qué pasa ahora si yo me equivoco en algún símbolo? Por ejemplo, si yo en vez de poner este corchete, pongo este paréntesis y le doy iniciar simulación, miren, me sale un error. Me dice acá, miren, que en la línea 22 yo tengo un error y me está diciendo que la expresión esta prácticamente no va ahí. Acá me dice que posiblemente puede que esto deba de sustituirlo por un punto y coma, pero no me falta ningún punto y coma ahí porque está arriba. Y hasta abajo me dice que también puede ser porque falta el corchete. Entonces, solo con poner ese corchete, mi programa deja de tener ese error. Si yo me equivoco y no pongo un punto y coma cualquiera, por ejemplo, el primer delay, y le doy iniciar simulación, me va a marcar en dónde tengo la línea, el error. En este caso me dice que yo tengo el error en la línea número 3, en la línea 20, y que me falta un punto y coma al final supuestamente del digital write, pero no, el error no está en la línea 20, sino en la línea 19. Pero como acá yo no tengo ningún tope, entonces el programa automáticamente me dice o detecta que estas dos líneas son una sola. Entonces acá automáticamente a usted le dice en dónde le muestra el error y qué error tiene. Ahí debemos de verificar la línea y ver si está tal y como se les dio en el ejemplo o si tienen agregado algo diferente. Tomémoslo muy en cuenta al momento de que nos dé un error el programa. Si yo vuelvo a iniciar simulación, aquí ven, sigue funcionando normal. ¿Es que usted ya sabe dónde están los errores? No. Si yo me equivoco, yo incluso me puedo equivocar acá y ponerle L minúscula y no L mayúscula como está acá, y le doy iniciar. Aquí mismo me marca dónde tengo el error y aquí mismo me dice que es en la línea 18 donde yo tengo el error y me dice pin LED 2 no está declarada. Acá mismo nos dice el error que tenemos en nuestro programa. Leamos un poquito, tratemos de analizar un poco nuestros programas, los errores que tengamos y de verificar cómo lo podemos solucionar. Si usted considera que es demasiado el error que tiene y no sabe cómo solucionarlo,
ya me puede escribir, pero tratemos de agotar todo lo que podamos antes de tratar y que nos resuelvan el error que tenemos. Eso es todo por este video. Espero haya quedado clara la estructura de un sketch dentro de Arduino. Recordemos que aparte de la estructura principal que acabamos de ver, vamos a ir agregando diferentes estructuras, diferentes funciones, ciclos, entre otras situaciones que vamos a ir utilizando para la misma. Espero haya quedado claro. Y si no es así, el día que tengamos la videoconferencia, ahí vamos a resolver todas las dudas que ustedes tengan. Espero se encuentren muy bien con su familia. Cuídense y resguárdense en sus casas.